Muy buen día, mis hermanas, hermanos en la fe en Cristo Jesús. Muy buen día, mis amigos y amigas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Reciban un caluroso saludo desde Canadá. Reciban un fuerte estrechón de manos de Juan Benito Carrasco. Aquí estamos nuevamente con ustedes. En la quinta parte de la prédica, el ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Parte 5, ahí lo ven en la pantalla. ¡Qué emocionante! Desarrollamos la 1, la parte 2, la 3, la 4 y por fin llegamos a la 5. Hay que darle gracias a Dios. Estoy muy agradecido con Dios, con el Espíritu Santo que me fortalece, que me anima, que me da fuerza, me reconforta para seguir en esto, para no tirar la toalla. Sabía que esta parte tenía que llegar y ni modo. La prédica comprende 5 partes para poderlas distribuir por versículos relacionados al tema, a la problemática, al asunto a tratar. Por eso es que se elaboró la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4 y esta 5, con diferentes componentes, con diferentes aspectos de la prédica. Entonces, por ejemplo, vimos en la parte 1 que el rey de Asiria, Sennacherib, mandó a ofender al pueblo de Israel, al rey Ezequías, y mismo ofender a Dios, a blasfemar contra el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra. Vemos en la parte 2 la actuación del rey Ezequías, que no se acobardó, no se achicó, como dicen, no tiró la toalla, echó fuerzas, sacó fuerzas de valor y decidió buscar al profeta Isaías, el famoso profeta Isaías, que muchos lo despreciaron, lo trataron mal, lo corrieron, lo menospreciaron. Bueno, dice la historia secular por ahí que fue el profeta Isaías que aserraron, que lo cortaron con sierra en 2 partes. No está en la Biblia. Pero allá en Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, relata de los grandes hombres de la Biblia. Y allí hay una partecita donde dice, y unos fueron aserrados. Debe ser. El dato no está registrado en la Biblia. A alguien se le escapó escribir eso. Pero existía la historia oral y el escritor de la carta a los Hebreos allí relata eso. Y es el único que dice la historia secular que fue muerto así aserrado. Lo partieron en 2 partes con una sierra, con esas sierras grandes que se asierra madera, se sacan tablas allá en las zonas rurales, en los campos. Ok, aquí está el tema, como les dije, estamos en la quinta parte, en la última. Aquí sí vamos a ver lo emocionante que dice esta quinta parte. Estaba anunciada desde la 1, desde la 2, de la 3 y la 4. Este es el canal La Biblia, mi manual de vida. Su canal, son bienvenidos. Participen en el canal. Así es que favor compartir los mensajes y suscribirse. Invitar a otros que se suscriban. Que compartan estos mensajes, no se los queden con ellos allí. Entonces dijimos que en la segunda parte el rey no se acobardó. Tomó decisiones, buscó al profeta, buscó ayuda, pensando en el Dios verdadero. Y en la 3 vemos, también se humilla, el mismo rey se humilla y va al templo a orar, a invocar al Dios verdadero, humillado, a pedirle ayuda. Y en la 4ª parte, estamos por entrarla a YouTube, ya está preparada, solo falta entrarla, cuestión de unos segundos para hacer eso. Dice, la 4ª parte es de la sentencia de Dios contra ese rey altivo,
contra ese rey prepotente, el rey Senaquerí, el rey de la antigua Siria, del antiguo imperio sirio. Ya en la cuarta parte es la sentencia, dictada la sentencia de Dios, todo el pago a tanta ofensa que había hecho contra el pueblo de Israel, contra el rey Ezequías y contra Dios, contra el mismo Dios Todopoderoso. Entonces en la quinta parte, en esta vamos a ver ya el cumplimiento de esa palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a ese tal rey Senaquerí? ¿Cuál fue el desastre de todas sus tropas que rodeaban a Judá, a Israel del sur? Por eso el tema. Vean, en una noche murieron 185,000 tropas del ejército asirio. En una noche. ¿Quién hizo eso? El ejército de Israel no, fue el ángel de Dios, un ángel guerrero. Porque hay ángeles guerreros y hay ángeles mensajeros. Hay unos que su misión es guerrear. Pues este ángel aquí se distinguió. Eliminó a 185,000 tropas enemigas de Israel. Soldados enemigos de Israel. No solo eran soldados, eran clases, habían oficiales. Generales, capitanes, mayores, coroneles, están en grados. Oficiales intermedios como subtenientes, tenientes, capitanes y oficiales mayores ya de estrellas. Entonces eran 185,000 soldados, aproximadamente 185 batallones, 185 unidades militares. Por recuerdo, en la armada más o menos eran mil tropas por batallón, ¿verdad? Ok, aquí está. Vamos a ver, esto está emocionante, se las había anunciado. Y por fin estamos en la quinta parte, hemos llegado. Dios nos ha permitido llegar a esto, ¿verdad? Nos ha dado el coraje, la paciencia, la voluntad, la inteligencia para armar los versículos conforme al tema. Y aquí estamos llegando a la última parte. Ahí subtitulé, ven en letras azules, Dios protege al pueblo de Israel. Así lo remarqué, en letras azules. Ahora vemos Segunda de Reyes 9:32. Y dice, vean, aquí ya vamos llegando al meollo del asunto. ¿Por qué esta prédica? Es en esta quinta parte donde está el centro de toda la prédica, de las 5 partes. Por el tema lo dice, el título de la prédica lo dice. El ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Vamos a ver. Segunda de Reyes 19:32 dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. Permítame que la foto de señor Juan Benito está tapando las letras. Hoy sí está arreglada. Ok. Repito. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Quién levanta baluarte? Son los vencedores que izan la bandera. Así hacían los imperios. Montaban su bandera en una colina, en un edificio. Y así hacen actualmente también las armadas. Dice, ni levantará contra ella baluarte. Contra ella, contra Jerusalén. El mensaje ya es para el rey de Asiria. Porque habían 185,000 tropas rodeando al pequeño ejército de Israel. Empieza diciendo, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Palabra de Dios. Allí no era cuento. No entrará en esta ciudad. Ahí lo subrayé. Se ve subrayado.
no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. No iban a tener chance, no iban a tener oportunidad de sacar sus espadas afiladas. No, 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 no. Dios ordenó eso y así se cumplió. Ok. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. No iban a poder tocar a Jerusalén. No iban a poder tocar a ningún soldado de Israel. ¿Qué palabra esto? Es la palabra de Dios. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero también es de justicia, también es de orden, es de disciplina. Así es que no nos engañemos con Él. Tenemos que respetar, guardarle amor, respeto, reverencia. Él es nuestro Señor. Él es el Rey, nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Nosotros hemos decidido buscarlo, seguirle, adorarlo, exaltarle. Pero ese rey de Asiria se equivocó, se engañó todo. Ahora vemos la siguiente cita bíblica, 2 Reyes 19:33. Está en rojo. Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Dios espiritualmente puso un escudo, una muralla enorme, espiritualmente, de manera que ningún soldado asirio pudo entrar. Por eso lo asegura y lo subrayé en letras rojas y subrayado la 2 y 3 partes de las últimas, y dice: y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios se respeta. Todos esos blasfemos, burladores, ofensivos, que están tratando mal al pueblo de Dios, quemando Biblias, la han hecho desde hace tiempos. En la Inquisición católica quemaron millones de Biblias, porque era prohibido que el pueblo leyera la Biblia. Solo los de sotana podían leerla, solo ellos podían interpretarla. Quemaron millones en la Inquisición católica. Y lo siguen haciendo ahora otras religiones, enemigas del cristianismo, del verdadero evangelio de salvación. Lo hacen en la India los hinduistas, los budistas, lo hacen los musulmanes en esos países radicales, enemigos de Dios, enemigos de Occidente, enemigos de nosotros, enemigos del pueblo de Dios. Pero van a tener su merecido, van a rendir sus cuentas todos. Solo repito, 2 Reyes 19:33. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Era la sentencia definitiva que Dios había establecido, que Dios había dictado contra ese rey pagano, perverso, abusivo, contra el rey Senaquerib de Asiria. Seguimos. Aquí está fallando este ratón. Está fallando. Ok. Por fin. Mis disculpas, estaba fallando el ratón por ahí. Dios protege al pueblo de Israel. Continuamos. 2 Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor
a David mi siervo, dijo el Señor, dijo Dios Todopoderoso. Así dice Segunda de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, palabra de Dios, para mantener su condición de Dios Todopoderoso, que con Él no se juega, que es Dios de amor, pero también es de justicia, de orden, de disciplina. Y sigue diciendo, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Vean, qué contundente esta sentencia. Esta quinta parte ya es la sentencia. Ok, seguimos. Y, por fin llegamos al versículo clave de toda esta prédica, de las 5 partes. El versículo objeto de este tema, de esta prédica. La prédica se titula El ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Y por fin llegamos, como se las cantaba desde la 1, de la 2, la 3 y la 4. Aquí llegamos ya. Segunda de Reyes 19:35. Esto es emocionante. Esto es contundente la palabra. ¿Qué dice acá? El cumplimiento de las palabras que había dictado Dios, la sentencia. Dice, Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Está subrayado allí. Lo repito, qué emocionante esto. Aquí ya se cumplió la sentencia de todo ese proceso que pasó. Humillaciones al pueblo de Israel, blasfemias contra Dios, humillación al rey Ezequías, pero aquí el enaltecido ejército de Asiria, aquí está el desastre. Segunda de Reyes 19:35, como de grabarlo. Un acontecimiento histórico que sucedió hace 2500 años. Segunda de Reyes 19:35. Tengo el placer de leérselo de nuevo y dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Ahí se cumplió la sentencia. En este versículo, derrota total del ejército del imperio asirio. ¿Qué le quedaba? Solo los que habían dejado allá en Asiria. ¿Cuál era la capital de Asiria, del imperio asirio? Era Nínive. Ok, solo quedaron los que estaban allá. Pero estos que desplazó a invadir a Israel del sur, todos murieron. 185,000 tropas murieron allí. Contundente este versículo. Segunda de Reyes 19:35. Yo mismo que elaboré estas prédicas, estas diapositivas, el PowerPoint, estaba como desesperado para llegar a esta quinta parte. Por eso se las anunciaba. Ok, aquí está, cumplimiento de la sentencia. Pero ahora vamos a ver otro detalle. No se queda solo allí. Veamos qué le pasó a ese rey altivo, porque allá, en la tercera parte parece, si no me equivoco, Dios ya se le había cantado que iba a ser herido de espada en su casa. Vamos a ver, qué vergüenza, qué desastre lo que le pasó a este rey, por haber ofendido a Dios, por haber tratado mal a su pueblo, a Israel, por haber tratado mal al rey Ezequías y blasfemó contra Dios. Veamos el final trágico del ofensivo Sennacherib. Así lo titulé. Ahí está el título, en azules. El final trágico del ofensivo Sennacherib. Que esto fue
horrendo. ¿Estamos arreglándola? Ok. Ok. ¿Qué vemos? Ahora pasamos a Segunda de Reyes 19:36. ¿Qué dice? Entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Aquí está confirmado, la capital del imperio asirio era la gran ciudad de Nínive. Se recuerdan que para esa ciudad mandaba Dios al profeta Jonás y él no quería ir porque eran enemigos, pues. Eran enemigos de Israel y no quería ir. Entonces Dios lo castigó. Hizo que se lo tragara un gran pez. Bueno, eso es parte de otra prédica. Dice Segunda Reyes 19:36. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Pero no se quedó durmiendo. Espérense, vamos a ver la siguiente cita bíblica. ¿Qué dice? Eso fue fatal. Fue tremendo. Fue trágico. Horrible. No murió ni en combate el tal rey Senaquerib, ese que ofendió a Dios. Segunda de Reyes 19:37 dice: aquí llegamos a lo fulminante, al fin trágico de ese rey. Segunda de Reyes 19:37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, él adoraba a una imagen, a un dios, se llamaba Nisroch. Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Ahí se lo hirieron. ¿Pero qué lo mataron? Allá en la sentencia de Dios había dicho que iba a ser herido a espada. El término bíblico, el escritor de la segunda carta a los reyes así lo escribió. Pero es que fue asesinado por sus hijos. Y huyeron a tierra de Ararat, los hijos que lo mataron. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Cuando dice reinó en su lugar su hijo, el otro, es que lo mataron aquellos muchachos, los hijos mayores, Adramelech y Sarecer. Pero voy a repetirlo. Segunda de Reyes 19:37, porque se les pregunta a miles, a muchos hermanos. No se han enterado de eso. Por eso no han profundizado en la fe. Porque esta prédica es para profundizar en la fe. Para enriquecernos en la fe, en la oración y en ayuno. Y Dios nos escucha si nos humillamos de verdad. Cuando le hablamos con el corazón contrito, el corazón abierto, dispuesto, Dios nos escucha. No me equivoco, ya he tenido muchos testimonios de situaciones no agradables, situaciones difíciles. ¿Quién no pasa situaciones difíciles? Entonces repito, Segunda Reyes 19:37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Y aconteció que mientras él, el rey Senaquerib, adoraba en el templo de Nisroch, su dios, tenía una divinidad, una estatua por ahí en su palacio. Estaba adorándolo. Quizás frente en tierra. Llegaron sus hijos y lo asesinaron. ¿Cómo? Pues a espada. Era el arma de ese tiempo. No eran pistolas, no habían armas de fuego, ni fue con veneno. Lo mataron a espada. Como dicen allá en el campo, a machetazos. ¿Quiénes eran los hijos que lo mataron? Adramelech y Sarecer. Allí lo relata la Biblia. Está aquí, porque es sacado de acá. Y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. El que quedó
ese se hizo rey de Asiria. Porque el viejo Sennacherib, por embustero, por ofensivo y blasfemo, le fue muy mal, le fue muy feo. Vean, aquí termina esta historia, cómo Dios me permitió llegar a esta quinta parte. Yo le doy gracias a Dios. El Espíritu Santo me dio ánimo, fuerzas para llegar. Así es que, con mucho gusto, con mucho placer, estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Estamos terminando esta prédica, el ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Esta es la parte 5. Con esto estamos terminando, ¿verdad? Aquí está el canal, se los presento. La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Así que también les pido el favor que compartamos estos mensajes. Es emocionante este acontecimiento bíblico, es bíblico y refuerza. Vemos ahí como la fe de ese rey es Ezequías. Tenía miedo, era un ejército enorme que lo rodeaba, pero vemos. Si es que, por favor, compartir estos mensajes, suscríbanse al canal. Nos veremos en la próxima, en otra prédica, ¿verdad? Pero esta prédica ya terminó. Hemos terminado con broche de oro, viendo el cumplimiento de la sentencia de Dios cuando murieron los 185,000 soldados, 185,000 tropas del ejército asirio. Y vemos el desastre, lo que le pasó al rey Sennacherib. Castigo de Dios. La mano de Dios se impuso allí. Si es que por muy débiles que seamos, pero con Dios somos fuertes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice allá en Filipenses. Porque con Cristo somos más que vencedores, dice en Romanos 8:37. Si es que nada de temor, confiemos en Dios. Hagamos comunicación más continua y más cercana con Dios. Acerquémonos a Dios con todo el respeto. Demos buen testimonio. No pongamos a Dios como mentiroso. Dios condena todas las cosas malas. No las hagamos. Acabo de entrar a YouTube una prédica que dice, haciéndolas del perro que vuelve a su vómito. Hay dos partes, parte 1 y parte 2. Búsquenlas en internet, ahí están, en este mismo canal. Y eso es a los cristianos que se han ablandado, que han dado la espalda a Dios y han vuelto al mundo a donde andaban. Y es peor cuando van del evangelio. Entonces, mis amigos, mis hermanos, hemos terminado esta serie de 5 prédicas. El tema, el ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel, es la parte 5. Hemos terminado, un feliz término esto. Gracias, que Dios les bendiga grandemente. Un saludo desde Canadá. Se les quiere mucho.